Es un gran placer poder saludarle en el nombre del Señor Jesús y a través de este medio el cual estamos comunicándonos en estos días tan particular para el cristianismo, donde recordamos la gran obra de nuestro Señor Jesucristo, la muerte y resurrección, la victoria sobre el pecado. Es un momento muy conmemorable, es donde la maravillosa victoria, la gran victoria de Cristo sobre el pecado. Vamos a tocar el tema la justificación o justificado por la fe. Este es el tema que estaremos hablando en esta ocasión, ser justificado. Cuando hablamos de la justificación en Cristo Jesús, estamos hablando de la médula de la redención de la salvación. Cuando estamos hablando de la justificación, estamos hablando del gran pacto de Dios, porque si hay un pacto de Dios, es un pacto justo y como resultado trae la justificación, sin ninguna duda. Queremos observar, por ejemplo, cuando estamos hablando del gran mensaje de la cruz, estamos hablando de una justicia de Dios y como resultado la justificación. Entonces, si yo soy justificado es porque hubo una justicia. Si yo tengo el perdón de mis pecados es porque hubo una ira, un castigo. Es donde Dios desató su justicia en la cruz del Calvario y como resultado el perdón de mis pecados. Pero luego definimos tantas veces o de tantas maneras diferentes lo que sería la salvación, nos encontramos ante la reconciliación con Dios. Reconciliado. Entonces, para reconciliarnos con Dios, tuvo que haber una separación de Dios, estar totalmente separado de Dios. Pero también la Biblia habla de la salvación como una libertad, estar viviendo en una verdadera libertad en Cristo. Pero para poder vivir en libertad, tiene que haber estado en una condición de esclavitud. Pero también la Biblia habla de una condenación eterna. Pero ¿qué pasa? Estábamos condenados eternamente, pero tenemos ahora vida eterna. Pero también tenemos que haber estado separados de Dios para luego estar en unión con Cristo. Mis pecados son lavados, todos mis pecados son purificados. Quiere decir que tengo que haber estado en una condición de nuestros pecados. Y así podemos seguir diferentes términos de la Biblia que va a mencionarle los resultados de la salvación y cada uno de estos términos tiene algo que enseñarnos, algo que explicarnos, algo muy grande, lo cual Dios nos dio. Semana Santa es algo tremendamente grandísimo en la experiencia humana, en la experiencia teológica y en la experiencia personal, Dios con nosotros. Esto es algo tremendamente grandísimo. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy recordando Semana Santa, yo recuerdo la justificación, yo recuerdo el perdón de mis pecados, la reconciliación, la libertad, la vida eterna, etcétera, etcétera. Entonces vamos a mirar, por lo menos darle un pequeño pantallazo a lo que es la justificación. La justificación por la fe en esta gracia que Dios me concede. Romanos capítulo 5, del versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo va a abordar los resultados consecuentes de la justificación. Comienza ya en el capítulo 3, versículo 21, y termina en el capítulo 5, versículo 21, hablando de la justicia de Dios. Pero el capítulo 3 y todo el capítulo 4 habla de la justa justicia de Dios y que solamente se puede obtener por la fe. No es por obra, es por la fe. Y que en el capítulo 5 al versículo 21 podemos encontrar los resultados de la justificación. Pero en esta ocasión vamos a hablar de 3 tiempos de resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona por la fe abraza a Cristo, ella es justificada, ella es declarada justa en su tiempo pasado, en su tiempo presente y en su tiempo futuro.
Vamos a leer Romanos 5.1. Dice, justificados, todos nosotros justificados. Pero ¿por medio de qué? ¿Qué es lo que me da esa justificación? Pues por la fe. Es absolutamente por fe y no por obra. Ahora, ¿cuál es la consecuencia, el resultado? El primer resultado que Dios me concede de ser justificado. Tengo paz para con Dios. Entonces quiero que observen estas tres elementos, tres características de este primer párrafo del versículo 1. La justificación, el medio de la justificación y el resultado. Entonces yo paso a ser justo delante de Dios. ¿Pero por medio de qué? De la fe. ¿Y qué obtengo? Paz. Pero ahora, ¿cómo la obtengo esa justificación? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del Señor Jesús. Justificado en la justicia de Dios es solamente por la fe, no por obra. Solo en la pura gracia de Dios. Es la gran misericordia de Dios. Ahora yo quiero que usted se haga una imaginación. Quiero que veamos esta imaginación y vamos a unir verdades muy, muy importantes en la Biblia. Nos hacemos la imagen de la cruz del Calvario. Pero en la cruz del Calvario yo encuentro un montón de cosas, muchas cosas que van a beneficiarme. Pero en primer lugar, lo que encuentro en la cruz del Calvario es la justicia de Dios. Y esa justicia es Cristo siendo juzgado por mí. Cristo siendo juzgado. Entonces yo encuentro a este Dios santo haciendo justicia. Pero por el otro lado de la cruz, encuentro a este Dios de amor. Entonces, ¿qué encuentro en la cruz? La justicia del Dios santo, pero a su vez encuentro el amor para el perdón de mis pecados. Y como resultado consecuente, como resultado es lo que acabamos de ver, la paz para con Dios. Pero ¿qué es lo que le mueve a Dios santo juzgar a Cristo? Para que yo pueda recibir el gran amor de Dios, lo mueve la misericordia. Realmente esto no es para poder meditarlo rápidamente con conceptos así tan rápido, pero me encuentro en la cruz del Calvario a un Dios santo, a un Dios justo. Pero es un Dios que manifiesta su amor para el perdón de mis pecados. Pero la razón y lo efectivo es la gran misericordia de Dios. Entonces estoy encontrando una serie de cosas y todo en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia encuentro el gran plan de Dios, ese glorioso plan de Dios, esa gran diferencia, esta separación de extremos, de abismo que lo separa al Dios justo, pero al Dios que me justifica, al Dios santo, al Dios que me perdona, pero a ese Dios que manifiesta su gran amor. La Biblia afirma en varios lugares que la justificación solo viene a través de la fe, y uno de los textos es el que acabamos de leer. La justificación no se obtiene a través de nuestras obras. Nadie es salvo por lo que hace. Nadie es salvo porque sus obras no le permiten alcanzar la misericordia de Dios. Inclusive la Biblia dice que mis obras son trapos de inmundicia. No sirven para nada en absoluto. Pero sí lo que queremos ver, que la justificación tiene el efecto total en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces vamos a observar esto. En el tiempo pasado, mi vida pasada, vamos a basarnos solo en Romanos capítulo 5. Y allí en el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Dios manifiesta, esto es lo que encontré en el Calvario, el amor de Dios. ¿Y cómo lo manifiesta? Aún siendo pecadores. Y ahí está el resultado, por eso encuentro en la cruz el amor. ¿Qué encuentro? Cristo murió por nosotros. Entonces Él se entrega por nosotros, ocupando tu lugar y mi lugar. Yo debería pagar mis pecados
y pagar la consecuencia de la práctica del pecado. Toda la consecuencia cae sobre él. Toda mis culpa y los resultados de mi culpa cae sobre él. ¿Usted nota el pasado? Quiero que observemos de nuevo el texto para usted observar el pasado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo, ¿cómo era yo en el pasado? Siendo aún pecadores. Unos más, otros menos, pero todos delante de Dios somos pecadores. Entonces, en esta condición de pecador perdido, Dios tiene su gran misericordia. Recuerdo muchos años atrás, cuando un hombre estaba caminando por las calles y justamente nosotros teníamos una reunión de ministerio. Entonces alguien viene hacia nosotros y dice, alguien quiere hablar con alguien del ministerio. Entonces voy. Y este hombre me dice, dentro de esa conversación, ¿habrá perdón para mí? ¿Habrá perdón para mí? Y empieza a relatarme su vida, cómo destrozó, destruyó su familia, cómo se envolvió en el alcoholismo, cómo llegó a un grado tan grave, tremendo, donde él me preguntó por varias ocasiones, ¿habrá perdón? ¿Sí? Ahí está. Claro que sí hay perdón para usted. Puede ser un gran pecador, un hombre que practica lejos de Dios, pero un hombre tal vez moralmente bueno, aunque Pablo lo dice en Romanos 2, que aún los que son moralmente buenos también están perdidos y necesitan la gracia de Dios. Dicho de paso, allí en Romanos capítulo 1 habla de los paganos perdidos, los que se desenfrenan en el pecado, pero también hablan de Romanos 2, los moralistas, los que creen ser buenos, también están perdidos. Y luego termina hablando de los religiosos judíos que creen que por tener la ley son salvos. Los tres grupos, el pagano perdido, el moralista y aún el religioso, todos están perdidos. Todos delante de la ley de Dios están condenados, pero necesitan a Cristo. Pero ahora, con respecto al presente. Con respecto al presente, ya hemos leído Romanos capítulo 5, versículo 1. Y quiero dejarles por lo menos tres cosas. Habría muchos resultados, pero vamos a mirar en el versículo 1 y versículo 2 nada más de lo que nos concede esa justicia que me justifica. En primer lugar, tengo paz para con Dios. Tengo paz. Quiere decir que mi pecado ha interrumpido la relación con Dios. Interrumpió. Entonces mi condición con Dios no es de comunión. Es totalmente separado. El pecado me separa de Dios. Y como resultado, la muerte de Cristo por la fe en esa obra y que esa obra es completa, me restaura mi relación con Dios. Es algo muy grande esto. ¿Por qué es grande? Porque para un judío el hecho de decir tener paz implica tener una relación saludable, tener una relación de comunión, tener un bienestar continuo, tanto del alma como personal. Todo esto y mucho más, el hecho de tener la paz. Y la paz no solamente momentánea, sino continua, y aún en las horas difíciles de la vida, en las horas más duras, tengo paz para con. Ahora usted puede imaginarse esto, pero qué pena que el ser humano no reacciona, no reflexiona. Semana Santa es esto. Es la justicia de Dios para justificarme, y como justificado tengo paz para con Dios. Pero la segunda cosa que me trae en el presente, ya hemos visto el pasado siendo pecadores, ahora en el presente tengo paz. Y el segundo resultado, en el versículo 2 dice, tenemos entrada en su presencia. El versículo dice, por quien también, como que si tuviésemos algo más, también que tenemos entrada. Entonces, por la fe, yo tengo comunión. Por la fe tengo entrada. ¿A dónde tengo entrada? A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, la gloria de Dios. Pero quiero resaltarle esa palabra entrada. El
El apóstol Pablo está usando un calificativo muy importante de aquel tiempo, donde una persona muy común no podía entrar ante el rey, ante una persona de autoridad. Solamente podría tener la posibilidad cuando alguien que tenía la capacidad lo tomaba y lo llevaba ante el rey. Está tomando ese ejemplo. Y entonces yo no tenía posibilidad, mi pecado, mi condición me separa de Dios. Me separa totalmente y me imposibilita tener comunión, de tener entrada. ¿A dónde? A donde está la gloria del Señor. Pero qué precioso privilegio, qué gran privilegio. El Señor me toma y me lleva ante la presencia del Padre, donde puedo tener lo que jamás he podido obtener por mis propias fuerzas. Entrada. ¿Por qué? Por medio de la fe. ¿A dónde? A esta gracia, a este glorioso regalo. Pero el tercer privilegio que tenemos hoy en nuestra vida presente dice, estamos firmes. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes. Noten ustedes que ya estamos viendo tres resultados. El resultado número uno es paz con Dios. El resultado número dos, estar en la presencia de Dios, entrar. Y el resultado número tres, estamos firmes. Y no solo esto, sino sigue diciendo más, y nos gloriamos en la esperanza y la gloria de Dios. Pero quiero detenerme para explicarle lo que significa estar firme. Estar totalmente inamovible en el lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Qué privilegio. ¿No le gustaría a usted tener este privilegio? Simplemente tiene que creer que lo que Cristo hizo por usted, no lo que usted puede hacer, lo que Él hizo por usted es de gran valor para darle la paz para con Dios, para darle la entrada a la gracia y para que usted esté firme, inamovible. Ahora, esto es en el tiempo presente. Tenemos paz, tenemos entrada y estamos firmes. Ahora, para el futuro, Romanos 5:9. Dice, pues mucho más. ¿Se da cuenta? Va agregando y dice, aún mucho más. Tengo algo más. Y esto es para más adelante. Así que su futuro está asegurado, estando ya justificado cuando lo recibí por la fe. ¿En qué estoy justificado? En esa sangre, o en otras palabras, en esa vida que se entregó por mí. Pero seremos salvos de la ira. Entonces, en el futuro, ¿qué tengo? La salvación de la ira. Bien, mis queridos, la Biblia habla que un día la ira de Dios vendrá y que esto está abarcado en el libro de Apocalipsis. La ira, o sea, la justicia de Dios por aquellos que lo han rechazado, por aquellos que le han dado las espaldas. Mi querido, la única manera de ser salvo de todo lo que vendrá sobre la faz de la tierra, de la ira de Dios, es aceptar a Cristo como tu Salvador. No intelectualmente, no en la mente, porque hay muchos religiosos que tienen la mente de Biblia, tienen la mente de conceptos, pero yo quiero hablarle de la experiencia, no del concepto. Esa experiencia transformadora que tiene paz con Dios y que usted está continuamente en la presencia de Dios, tiene la seguridad de la salvación. Es el resultado de la salvación, pero es un acto de fe firme, firme en todas las circunstancias, creyendo que es mi Salvador personal. No es solamente el Salvador del mundo, es mi experiencia personal y murió por mis pecados. Qué cosa preciosa. En el pasado me limpia de mis pecados. En mi presente yo tengo paz, puedo entrar a su presencia y estoy firme. Y en mi futuro me libra de la ira que vendrá. La justa justicia de Dios es lo que vendrá sobre toda la faz de la tierra. ¿Por qué en esta Semana Santa no piensa lo más importante de su vida? ¿Y qué es? Su encuentro con Dios. ¿Por qué no toma una decisión?
Que Dios te bendiga y que te dé un glorioso fin de semana, pero grandemente bendecido por Dios. Que Dios te bendiga.